Y bueno, chicos, espero que se encuentren bastante bien, súper bien, maravillosamente bien. Días por aquí sin vernos, pero he venido prácticamente con todo. Y es que lo del tema del Balón de Oro, Lamine Yamal, es impresionante. Lo de Lamine Yamal es impresionante. Y no solo hablo del tema futbolístico, que también, y no me van a escuchar decir algo contrario, pero que esta gente está con el tema del Balón de Oro, es que me tiene absolutamente desquiciado. Pero Paul Tenorio se ha puesto la capa y ha puesto en su sitio a un montón de gente con un solo tweet que engloba muchísimas cosas, a Maldini, a David Bernabeu, a no recuerdo el otro, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero puso en su sitio a un montón de gente por este tema, porque es que da la sensación de que esta gente tiene que decir, no, mira, tiene que ganar el Balón de Oro Lamine Yamal sí o sí, porque de otra manera es que sería absolutamente injusto. Y las veces que ellos han intervenido por el tema de balones de oro, cuando no está involucrado ningún jugador del Barça, para mí es absolutamente desquiciante. Vamos a empezar con algo de DirecTV Sports, con un señor que por desgracia es de Somos Paisanos, porque tiene unas cosas impresionantes. Lo que vamos a escuchar ahorita yo creo que es algo totalmente sin precedentes. Vamos a darle play aquí, muchachos. ¿Está elegido a ser el mejor de la historia? Está elegido para ser mejor. Es que es un elegido. Mira, Juanjo, yo te digo una cosa. Lo único bueno que es ser viejo o mayor es que te das cuenta de cosas que pasan en el fútbol. Y no quiero pecar de falsa modestia, pero los jugadores grandes son jugadores tocados. Eso no se aprende. Las cosas que hace ese chico no las ha aprendido. Es un jugador, lo tocó Dios. Vas a hacer lo que hacía Maradona, fue tocado por Dios. Vas a ser tú, Maradona. Y vas a ser tú, Lamine Yamal, y vas a ser tú, Messi. Luego hay jugadores que aprenden y que luchan por aprender porque les gusta el fútbol, que son el resto. Que puede ser, te puede decir Xavi, que tenía talento y que lo maduró ese talento. Pero extraterrestres. Son jugadores tocados por Dios, son elegidos. Y las cosas que hace ¿Este va a ser más que Pelé, según usted, campeón? ¿Va a ser más que Pelé, según usted, campeón? Sí. ¿Lamine Yamal? Sí, va a ser más que Pelé. Y se va a pelear en la historia con Lionel Messi. Se va a pelear. No sé si va a ser mejor que Lionel Messi. Porque no quiero pecar yo, a lo mejor, de decir algo que no puedo argumentarlo. Pero sí lo que puedo argumentar es que va a pelear lo que hizo Messi durante toda su carrera. Es que es absolutamente impresionante. O sea, a este chico, por prácticamente casi marcarle unos goles al Inter de Milán y casi darle una Champions al Barça, ya lo están comparando con futbolistas, como Messi, Pelé, Maradona, Xavi. También se escuchó por ahí que pese a lo mediocre que era como entrenador, uno de los mejores centrocampistas de la historia. Es absolutamente increíble que haya gente que se atreva a decir este tipo de cosas. Chicos, está bien. Hay que reconocer cuando alguien tiene un talento innato para dominar el fútbol. Hay que reconocerlo. Yo creo que eso no podemos quitárnoslo de encima, pero es que el entorno va a importar muchísimo en muchísimos aspectos. O sea, el entorno familiar, el entorno del club, las facilidades que el club le ponga para ganar títulos que le pongan en esa posición. Aunque bueno, sabiendo que está en el Barça, si este chico por la temporada que hizo, que es muy buena, pero no es de mejor jugador del mundo, ya están pidiendo el Balón de Oro, imagínense ustedes con que medio haga una participación en decente en una Champions que termine ganando el Barça. Es absolutamente desquiciante. Pero bueno, por lo menos hay gente que tiene un poquito más de prudencia y no esperaba en mi vida definitivamente decir algo de esto algo como esto sobre el tipo este Toni Freisa. Pero me ha llamado mucho la atención y escúchenlo. ¿Quién votarías tú para el Balón de Oro, Freisa? Mira, te voy a decir una cosa. Yo solo haría, esto es una opinión muy particular mía y que seguro que mucha gente criticará. Yo cuando el Balón de Oro está reñido, cuando se discute, teniendo en cuenta que es un premio individual en un deporte colectivo, para mí no tiene ningún sentido. Yo el Balón de Oro se lo daría solo a quien indiscutiblemente merezca ser el mejor con respecto al segundo, que no es nada. O sea, el Balón de Oro le das un título a uno y el número dos casi se meten con él, ¿no? Ahora mismo está tan reñido que no lo tengo claro, por lo tanto no daría el Balón de Oro. Aparte de que es un premio. Lo declaramos desierto. Este año, no, es que a mí debido a la igualdad, no hay Balón de Oro. No, es que esto de la alfombra roja y salir ahí a dar discursos, y es que no está tan alejado del fútbol. Claro. Y el fútbol al final los jugadores destacan porque forman parte de un equipo campeón y por lo tanto es gracias a ellos, por supuesto, su calidad y también y sobre todo a sus compañeros. Para mí, así a bote pronto, Johan Cruyff, Platini, Zidane, Messi, pocos más. Es que es absolutamente impresionante. A mí de verdad no deja
¿cómo es? De llamarme la atención las declaraciones de este señor. Primero que todo, ¿cómo que el Balón de Oro está reñido? ¿Reñido por quién? Yo no recuerdo que hubiera un candidato a Balón de Oro tan claro desde la vez que Benzema ganó hace, o sea, creo que, bueno, sí ganó ese Benzema, después creo que es el que gana Rodri, si no estoy mal. Bueno, sí, desde ese entonces no había visto algo tan claro como este Balón de Oro en el que Dembélé gana absolutamente todo, termina reventando absolutamente todas las cifras y que, o sea, sencillamente es que no dan el Balón de Oro, es que les tiene jodido lo de Dembélé un montón, o sea, no es solamente el hecho de que haya sido mejor que Lamine Yamal, sino que este hombre les tiene jodido por lo que les hizo pasar, que yo los entiendo, pero que salgan con estas locuras es que me parece absolutamente impresionante. Yo definitivamente cada día me divierto más con lo de esta gentuza, es absolutamente de locos. Y ojo porque esto que es de anoche, del Lobo Carrasco, me parece significativo porque nos manda un mensaje de advertencia sobre lo que vamos a vivir con este chico. Pero es que lo que quiero decir es que con Lamine vamos a tener una cosa que ya os advierto. No toca. Otros futbolistas van a tener que jugar 30 veces de brillar. Lamine, con 10 partidos que haga, es capaz de ponerse a esa altura. ¿Quién merece Lamine el Balón de Para Oro? mí, ahora mismo, Dembélé, Lamine, Pedri y Rafinha. Los cuatro, lo siento mucho, pero... Lamine Balón de Oro. Para ti, Para mí, para mí. ese orden. Lamine por Balón de Oro. delante. El orden Para mí, sí. Para mí Dembélé ahora mismo porque pesa mucho. No yo diría lo que ha hecho Lamine es algo estratosférico, pero si tuviera que votar ahora mismo, ¿Votarías a Dembélé? es que lo que ha hecho Dembélé, perdona, es que me parece una barbaridad. Pero es que lo que quiero decir es que cuando Por lo menos tiene la sabiduría de decir sí, es que es indebatible, no se puede debatir lo que sucedió esta temporada con Ousmane Dembélé y sobre todo comparándolo con el caso de Lamine Yamal, ¿no? Pero mira, si te fijas bien en el mensaje, lo que este hombre está diciendo es que mientras otros van a tener que hacer algo brutal para que se le considere, este chico solamente va a tener que salir a hacer un par de buenos partidos, no importa que pierda los títulos que pierda, algo que ya vivimos durante muchísimo tiempo con aquella rivalidad Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Es que es absolutamente impresionante y yo estoy de acuerdo. Prepárense para lo que viene con este chico porque la que nos va a caer, además de que va a ser un futbolista muy determinante, la que le va a caer a nivel de medios es que ya le está cayendo con 17 años y habiendo marcado como 20 goles en toda una temporada. Es impresionante. Quiero que preste mucha atención a esto de una entrevista que hizo Josep Pedrerol a Raúl Albiol. El contenido de la entrevista pues es muy normal, pero ya van a entender por qué les coloco este video. El Balón de Oro lo tiene que ganar Lamine. Si Dembélé gana el Mundial de Clubes, Lo tiene que ganar Lamine. si Mbappé es el mejor del Mundial de Clubes y el Madrid gana el Mundial, Lamine. Lamine. ¿Vale? Pase lo que pase, Lamine. Sí. Muy bien. Bueno, eso fue lo que ocurrió y si nos ponemos a descifrar un poquito el mensaje, el que comparte este video se llama David Bernabeu, reconocido periodista de la información del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y dice, la gente con conocimiento y sentido común no hace el ridículo. Porque para mí pedir el Balón de Oro para Mbappé este año es hacer el ridículo. El Mundial de Club no se puede comparar con el impacto de la Champions. Y el mejor futbolista de largo es Lamine. Es significativo esto y ya van a entender por qué les pongo esto, pero como que el mejor futbolista de la Champions, estoy convencido de que terminó siendo Ousmane Dembélé. No, es que no hay de otra vez la final que se marcó este tipo. Ritmo de Balón de Oro. Y es lo que les estoy diciendo. Ahora sí tiene sentido lo de la Champions. Ahora es que mira, tienen una vaina instaurada en la cabeza que pocas veces se ha visto. Yo creo que este es el claro ejemplo. Pero como no puede faltar la gente que siempre, como les decía, les pone en su sitio. Aquí está Paul Tenorio que les pone esto. Vinicius está jugando un gran nivel. ¿Quién va a negar eso? Sería absurdo. Pero para ser el mejor jugador del mundo hay que meter 30 goles cada temporada, jugar finales de Champions y marcar la diferencia cada 3 días durante mucho tiempo. No hagamos reír. Claramente descartando a Lamine Yamal para el tema del Balón de Oro. Es que es muy llamativo porque siempre digo, vamos a utilizar el sentido común. Es decir, si tú vas a tener una opinión al respecto, debes tener clara una cosa. Y es que cuando el criterio se te vuelve en contra, debes mantenerlo. Es lo que yo siempre he dicho y ahí está. Por cierto, lo de Mbappé, estoy de acuerdo con Bernabeu. Es ridículo ponerse a pedir el Balón de Oro para Kylian Mbappé. Es algo que sea algo excepcional. La Nations League
Y lo del Mundial de Clubes, no sé, no acabo de verlo todavía, pero es básicamente como los balones de oro que le regalaron a Messi. Lo de la temporada fue vergonzoso, aunque no él directamente, pero sí lo que hizo su equipo, que en parte ciertamente es culpa de él o tendrá alguna responsabilidad, pero que haga un par de partidos buenos en verano ya le vale para el Balón de Oro, me parece igual de ridículo y lamentable. Pero es lo que les estoy diciendo, siempre utilizan el argumento al ritmo que les conviene. Y yo creo que este es otro gran ejemplo y es otro tipo que, bueno, está totalmente cegado por los cuentos de toda la vida. ¿Vinicius o Haaland? No, Haaland. A mí me parece que Vinicius, el otro día me preguntaban si me parecía mejor Vinicius o Mbappé. Me parece mejor Mbappé. Pero creo que en este momento concreto de la temporada, es decir, justo ahora, en mayo de 2023, justo ahora, llega en mejor forma a este tramo de la temporada Vinicius que Mbappé. Pero Haaland es otra cosa. Yo creo que Haaland ahora mismo es el jugador más determinante del mundo. O sea, no hay duda, porque es que al final aquí el fútbol es que esto es meter goles y es un tío que lleva 35 goles en la liga y no sé si son 8 en Champions. ¿Qué quieren que les diga? Es que es el relato absoluto y total y es lo que les estaba diciendo. El criterio siempre va a variar, depende del color de la camiseta, depende, porque bueno, no vamos a decir que Maldini, que es del Barça, o sea, no vamos a caer en ese cuento, pero Maldini sí es español y bueno, este chico Lamine Yamal tiene algo que es que viste los colores de la selección española de fútbol y bueno, ellos van a ir a muerte con este discurso absolutamente impresionante. A seguir descartando a Ousmane Dembélé, yo para mí es que lo tengo clarísimo después de la temporada que hizo este tipo, es que da igual lo que pase en la Nations League, da igual lo que pase en el Mundial de Clubes. Yo creo que lo debería ganar Ousmane Dembélé, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero bueno, aquí vemos un claro ejemplo de cómo esta gente durante años y años, década tras década, han estado reventando cualquier tipo de relato con tal de ellos intentar hacer nada a personas que de alguna u otra manera pues han intentado tenerle un poco la realidad al respecto, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que hayan disfrutado del mismo, que por supuesto me hagan saber su opinión en los comentarios, que me dejen su like, suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.